En esta semana, mientras escribía mi ponencia para este foro, me surgía la interrogante de si lo que vive la gente del barrio del Caserío es lo que se refleja en los medios de comunicación del país, en los trabajos de investigación, charlas, cursos, foros, etc. Por otro lado, si desde las comunidades se conoce lo que hablan de ellos, si están de acuerdo con lo que dicen o simplemente no tienen el tiempo para sentarse a escuchar o leer lo que dicen de ellos porque su vida y sobrevivencia diaria no da para eso. Violencia del barrio, la hipocresía del privilegiado es el título de mi ponencia. Es un hecho que para la inmensa mayoría de las personas, incluyendo a mucha gente del barrio y caserío, hay un alto grado de violencia en dichas comunidades. Un hecho que lo certifica el Estado al llamar las comunidades de alto riesgo. Certificación que hipervisibiliza los medios de comunicación, aumentando en la gente esa mirada estigmatizante hacia las comunidades socioeconómicamente marginadas. Y es que acogemos como cierto todo aquello que sale de la boca de un medio de comunicación o de algún vocero del Estado, que en ocasiones utilizan los trabajos de investigación de meses o años realizados por la academia o estadísticas de alguna institución para validar sus teorías de intervención policial o clasificación de poblaciones, que en algunos casos son sacados de contexto. Comunidades de décadas de vida se ven retratadas por la unidimensionalidad del paradigma funcionalista positivista de causa y efecto. Para estudiar y entender dicho fenómeno de la violencia, parecería como requisito partir de la ecuación violencia igual al barrio. Para la mayoría de las personas, eso no debe estar en discusión. Se da por sentado que existe mucha violencia en las comunidades y que son mayormente responsables de lo que ocurre en el país. Así que partamos de la premisa de que el barrio o caserío son sinónimos de violencia. Cuando hablamos del barrio del caserío es importante comentar sobre su contexto histórico. La mayoría de los barrios urbanos, específicamente del área metropolitana, son asentamientos informales, producto de la necesidad de vivienda de las familias que vinieron del campo a la ciudad en busca de una mejor vida ante el cambio de una economía agrícola a una industrial. Este aspecto histórico merece mayor detenimiento de análisis, sin embargo, por cuestiones de tiempo, no me es posible mayor profundidad. Pero vale mencionar que estamos hablando de familias trabajadoras que se vieron empujadas a abandonar sus tierras por la búsqueda de trabajo. A su vez, no olvidemos que el Estado necesitaba esa mano de obra barata para suplir la necesidad que trajo esa modernidad, construcción, servicios y turismo, entre otros. Ese contexto social y económico nos permite tener otra mirada del perfil y procedencia de las familias que ocuparon y ocupan dichas comunidades. Para la década del 50, los barrios se convierten en un problema para el Estado por ser muy visibles. Las condiciones de vida no son las mejores, pobre vivienda, condiciones de salud. El Estado promueve una política de erradicación de los arrabales, presentando un desplazamiento de comunidades hacia viviendas multifamiliares. Muchas de estas mismas familias que vinieron del campo a la ciudad son reubicadas, la mayoría de ellas residenciales públicos. Al día de hoy son más de 300 residenciales públicos en el país, la tercera jurisdicción más grande a nivel de todo Estados Unidos después de Chicago y California. Es precisamente a estos residenciales públicos y barriadas de la ciudad a los que me refiero en esta ponencia. ¿Cómo es que estas familias provenientes mayormente de gente trabajadora son hoy tildadas de foco de violencia, de vagancia y otros males sociales que se les adjudican? Para obtener información proveniente de otras fuentes no tradicionales, realicé varias llamadas telefónicas a personas conocidas que por más de 15 años viven o trabajan en residenciales y barriadas del área metropolitana. Me perdonan aquí, ¿verdad?, los investigadores aquí presentes si no cumplo con los ordenamientos de un trabajo de investigación. De las 4 personas entrevistadas, 2 están relacionadas con la administración de residenciales y en la dirección de organizaciones sin fines de lucro residenciales públicos. Y 2 son residentes, no tanto de barriada como de residencial. 2 preguntas básicas les realicé. La primera, si desde su experiencia la mayoría de la gente de residencial o barriada trabaja o es desempleada. Todo el mundo menciona que en el barrio, ¿verdad?, la gente pues, no trabaja y que dependen de cupones, ayuda. Y la segunda, si la mayoría de la gente está relacionada con actos de violencia. Ante ambas preguntas, todas las personas contestaron lo siguiente. Sobre la primera, contestaron que la mayoría de la gente trabaja. Sin embargo, los trabajos no son salarios dignos y en algunos casos están en la economía informal, chiriperos, servicios y otros. En el caso residencial se menciona que la gente tiende a no aparecer en un contrato de vivienda como estrategia de no pagar mayor renta, al no ser residente bona fide
no aparece en las listas oficiales de vivienda pública, lo que implica que mayormente aparece un perfil de alto desempleo y madres solteras, cuyas entradas son ayudas gubernamentales o de empleo poco remunerados. Esto claramente para poder subsistir, ya que tendría que pagar renta de acuerdo con el ingresos que apenas dan para vivir. En cuanto a la segunda pregunta sobre el asunto de la violencia, todas y todos señalaron que solo un bajo por ciento de los residentes está relacionado con asuntos de violencia. Mencionaron que entre 20 a 30 personas, directa o indirectamente, se relacionan con ese tipo de conducta en un espacio delictivo como puntos de droga. Que en el caso de comunidades de barrios residenciales, la totalidad de familias supera las 300 por espacio geográfico. Estoy siendo conservador, 300, hay comunidades de más de 800 familias. En el caso de Lloret, estamos hablando de 3.000 familias. Menciona además que cuando esa minoría de personas cometen actos delictivos, sus acciones son relacionadas al barrio residencial en su totalidad, lo que en muchas ocasiones es producto de una cobertura mediática irresponsable. Aquí podemos ver cómo las estadísticas o discursos pueden ser muy simplistas si se desconoce la realidad y el entretejido de esa estructura social. Esta mínima información provista nos lleva a reevaluar la manera en que se tiende a generalizar y a señalar a una población como solo dependiente de ayudas gubernamentales, fuera de la fuerza laboral del país y violenta por naturaleza. Aquí se presenta una oportunidad de espacio de investigación, pero no desde una perspectiva tradicional, sino desde una mirada compleja que permita ver la multidimensionalidad del problema. Cuestionarnos si el asunto de violencia en las comunidades socioeconómicamente marginadas es tal según se señala, o es más fácil para el resto del país acogerlo como cierto, por la necesidad de señalar un culpable. Como decía Foucault, hay una necesidad de diferenciar las razas en jerarquías en la calificación de unas buenas y otras malas como inferiores. Esto nos exige otros abordajes hacia el asunto de lo criminal, el cómo desmitificar una problemática tan arraigada en la psiquis de la gente, donde la ecuación barrio igual a violencia pareciera no permitir otras miradas. Morán menciona que es necesario ver la complejidad donde parece ausente en la vida cotidiana, señalando que las teorías actuales parcelan y separan los saberes, creando un adoctrinamiento. Las comunidades pobres no pueden ser utilizadas como laboratorios de investigación desde un paradigma tradicional de causalidad, para uso exclusivo de un saber privilegiado, y mucho menos para fortalecer el estigma y prejuicio hacia ellas. No es posible hacer una mirada responsable sobre el asunto de la violencia descartando el asunto estructural que incide sobre las necesidades sentidas de la gente más vulnerable. Eso sí, tenemos que estar conscientes que otra mirada posiblemente conllevaría un señalamiento a otras poblaciones que gozan de una credibilidad y privilegio en el país, cuya ética no está en entredicho. Mencionemos como ejemplo el asunto de aquellos o aquellas abogados y abogadas criminalistas que defienden mayormente casos de jóvenes involucrados en asuntos de violencia o droga, provenientes de las comunidades señaladas como alto riesgo. El cobro de sus honorarios por sus servicios suelen ser de miles de dólares cobrados a jóvenes cuyos casos judiciales son producto de su relación al asunto del narcotráfico, por experiencia, por casos de amistades y familiares, o por amigos que son abogados criminalistas. Estos cobran en efectivo estas sumas de dinero, ya sea por evitar el fisco, o porque los jóvenes no tienen otras formas de pago. En algunos casos, abogados y abogadas reconocidos o reconocidas en el país, cuyos honorarios son altísimos, deja planteado el asunto de lucro de algunos de estos profesionales con el asunto criminal, asunto que debe tener conocimiento la mayoría de los involucrados en la rama judicial, pero de eso no se habla en el país. Mencionemos además las tiendas de ropa lujosa, donde los jóvenes hacen sus compras y no se necesita evidencia de compra más allá de contar con el dinero para poder accesar a ellos. Tiendas de joyería, dealers de autos y otros lugares que frecuentan los jóvenes relacionados hacia el mundo del narco. Los dueños de estos negocios saben o se imaginan de dónde proviene el dinero, que en la mayoría de los casos el pago es en efectivo. ¿De qué clase social provienen los dueños de estos comercios? Cierto grado de hipocresía se asoma al asunto cuando se señala a otro como causante del fenómeno criminal y de una manera u otra somos parte de la problemática. Miremos por otro lado el asunto de administración de los residenciales públicos. Son más de 300 que hoy día son administrados por 13 privatizadoras que someten propuestas millonarias al Departamento de la Vivienda Federal para administrar y proveer los servicios a dichas comunidades.
Estas privatizadoras se benefician económicamente de un proyecto social que crea el Estado, en principio para resolver el asunto de la vivienda, pero que generó y genera una gran cantidad de fondos federales para vivienda pública y que mantiene un status quo de dependencia y marginación. Residenciales que son señalados como foco de problemas son administrados por un sector privilegiado. Entonces, ¿qué responsabilidad tienen estos de las problemáticas que se presentan en estas comunidades? Esto sin contar los fondos federales que entran al país como el PAN, tarjeta de la familia, cuyo dinero asciende a millones de dólares. Dinero que hasta hace poco estuvo en disputa por las cadenas de comida rápida y restaurantes del país, solicitando que las familias pudieran utilizarlo en sus comercios, aduciendo que las medianas y grandes cadenas de supermercados se estaban quedando con la mayor tajada del dinero. Esta población de privilegiados no se siente cerca del otro, de ese otro señalado como vago y criminal. Sin embargo, ese discurso hipócrita no va a la par con sus acciones que lo benefician económicamente y que probablemente no podrían existir y ser exitosos sin contar con esa población que señalan como culpable. Vemos cómo el asunto de identificar una población de culpables versus otra, para algunos es mucho más fácil ya que los separa de ese otro. Otro asunto que vale la pena destacar es la muerte diaria de jóvenes en el país, cuya vida es vista como un dato más, no hay rostro ni vida humana, más allá de señalar su procedencia o si se especula que estaba relacionada al narcotráfico. En promedio son sobre 700 asesinatos anuales de jóvenes, cuyos niveles de esclarecimiento son muy pobres. Sin embargo, cuando es asesinado un joven proveniente de otra clase social privilegiada, desde los medios de comunicación hasta las autoridades pertinentes promueven un discurso de indignación. En esos casos se menciona su procedencia, amigos, colegios donde estudió, familiares y hasta los hobbies que tenían. Casos como los de Stefano Steinbaker, Julián Romero, Patricia Hernández, Belfort Ramírez, José Jaime Pierluisi y Nicole Muñiz son algunos ejemplos de ese manejo diferenciado. Esa cobertura mediática extraordinaria ayudó al esclarecimiento y convicción de los asesinos en comparación con el resto de los jóvenes asesinados cuya procedencia humilde ha servido para fortalecer la ecuación barrios igual a violencia. ¿Dónde está la violencia entonces? Este asunto nos plantea el reto a otras miradas, a mirar desde la multidimensionalidad, desde lo cotidiano y sus complejidades, desde el poco acceso a los servicios de calidad en las áreas de salud, vivienda y educación, al derecho a un trabajo digno, a la apatía de los que establecen política pública, a la injusticia social, al prejuicio y estigma hacia las comunidades en desventaja socioeconómica, al aparato gubernamental que promueve un estatus de dependencia y opresión, a un sistema capitalista y neoliberal que no mide ni le interesa el valor ni la dignidad humana. Seguir permitiendo ese abandono de la vida de jóvenes que tengan que mentir sobre su procedencia para conseguir trabajo, jóvenes que puedan soñar y hacer realidad su entrada a la Universidad del Estado, en este caso la UPR, pero que esa universidad los enamore y los acompañe en su caminar, que familias tengan que ocultar sus ingresos de miseria para poder sobrevivir y tener un techo, algo que es un derecho humano. Permitir que en las comunidades pobres la educación esté en entredicho, que por su condición de inundabilidad tengan que pisar aguas usadas para poder llegar a sus trabajos y escuelas, por no contar con alcantarillado sanitario en pleno corazón de la ciudad capital, que niños y niñas tengan que esperar a que se haga un examen visual de calidad en su escuela, luego de estar en un grado de intermedia, y descubran que tienen problemas graves de la vista, abandonados por años a su suerte y a la sobrevivencia. Finalmente, no podemos obviar el asunto de un país sometido a un sistema colonial que tiene unas implicaciones sobre su política pública y su realidad social, económica y cultural. Seguir permitiéndonos estar bajo el yugo de otro país nos limita como pueblo, nos hace creer que somos menos. Hay muchas comunidades que están trabajando a pulmón como alternativa a ese abandono, exigiendo al Estado su responsabilidad en lucha y en organización comunitaria. Violencia del barrio. Es bien fácil juzgar y mirar desde la posición de privilegiado. Pongámonos en los zapatos de la gente, posiblemente si nos ocurriera la mitad de las cosas que vive la gente más vulnerable, estuviéramos en posición fetal chupándonos el dedo. Claro,
Claro que existe violencia, líneas de fuga o escape a una vida que nadie tiene derecho a vivir, pero la mayor violencia es la opresión internalizada, esa larga historia de prejuicio social y discriminación, aquella que te dice que no vales, que eres bruto, que pone en entredicho tus capacidades, esa violencia que se te mete hasta los huesos y termina creyéndotelo. Esa violencia te paraliza y te hace mirar de un solo lado, del yo culpable. Comencemos a remirarnos con actitud crítica, a deconstruirnos y a asumir nuestras responsabilidades con la violencia en las diferentes manifestaciones que vive el país. Por último, no quiero terminar sin incluir las voces de esa otra población que en muchas ocasiones no tienen acceso a estos espacios donde hablamos de ellas sin su permiso. Pero para eso le pedí a Gertrudis Calderón, residente de un barrio de San Juan, que aporte su saber desde su realidad de vida. Gertrudis, por favor, pasa por aquí. De mi parte, una vez más agradezco la oportunidad. Muchas gracias. No, porque yo puedo ceder más tiempo a él. Pero ya no queda tiempo. No, porque yo quiero ceder más tiempo. Buenas tardes a todas y a todos. Primero que todo agradezco a Alejandro Cotén, por hacerme la invitación excelente de que yo pudiera estar aquí esta tarde. Mi ponencia, aparte del escrito, lleva como título El barrio y la cara de la violencia, y este escrito desde mi experiencia y mi vivencia como madre, líder comunitaria y residente de una comunidad especial, la cual es el proyecto Península de Cantera, de la cual me siento muy orgullosa de recibir allí. ¿Cómo se ve la violencia y cómo vemos el barrio desde la perspectiva de una madre residente, líder comunitaria? Es fácil hablar de la violencia y el barrio desde afuera. En el barrio vivimos personas con valores, con educación, personas que amamos el lugar donde vivimos porque es nuestro. Día a día nos levantamos con la actitud de dar lo mejor de cada uno. En cada barrio hay mucha riqueza, porque la mayor riqueza es la gente. Gente preparada personal y profesionalmente, que hemos tomado la decisión de permanecer en el barrio para devolver un poco de las experiencias que hemos vivido. Gente que no se rinde ante las dificultades, gente que se levanta cada mañana reconociendo que es un nuevo día con nuevas oportunidades. Gente que no espera por otros para buscar alternativas para atender diferentes situaciones que surgen en el barrio. La gente del barrio se organiza y ve potencial donde otros no ven o no les interesa ver. El barrio es importante para grandes intereses, para propuestas que no conducen a nada, donde los beneficiados son los que se enriquecen a expensas de las necesidades y debilidades de una población. Pero ¿qué de la violencia con que se nos trata a los que vivimos en el barrio? Cuando necesitamos accesar a algún servicio, llegar a una institución universitaria o solicitar un empleo en una empresa pública o privada. Es indignante para muchos saber que la diversión se convierte en un requisito para cualificar en escenarios más allá del barrio. Sin embargo, es interesante ver cómo cada 4 años muchos se acuerdan del barrio y de su gente, que en ese momento sí valemos y la violencia no es un obstáculo para llegar. En ese momento nuestras calles y callejones se limpian y se embellecen porque nos visita alguien de afuera. Nosotros no necesitamos embellecer nuestros barrios para que los de afuera puedan entrar. Nuestros barrios se embellecen con cada proyecto nuevo que se realiza con nuestros niños, jóvenes y envejecientes, con cada espacio rescatado para llevar a cabo actividades planificadas y desarrolladas por la gente del barrio para la gente del barrio. No necesitamos personas que quizás se sienten privilegiados porque no viven en un barrio, lo cual es relativo. En el barrio tenemos riquezas y privilegios que otros no ven, que definan lo que nosotros necesitamos. Por otro lado, sí, se vive violencia, lo cual en estos tiempos vemos en todos los lugares. La diferencia es que cuando ocurre en el barrio, la atención es mayor, porque es la noticia que vende, es sensacional. Pero no se le da espacio para resaltar las luchas comunitarias, no resaltan los niños, jóvenes y adultos destacados en lo académico, en el deporte y en el área social. Como madre, trabajadora y líder comunitaria,
Personalmente fui víctima de la violencia. A pesar de enseñar valores a mis hijos y hacer todos los esfuerzos para darles una buena educación, uno de ellos fue asesinado violentamente en el barrio. Lo triste de esta situación no es solo la pérdida de un hijo, sino la manera atropellante en que se ha trabajado la investigación para detener a o los involucrados en el homicidio, quienes al momento están en la libre comunidad. Es impactante llegar al cuartel general y que un oficial le pregunte si su hijo estaba en malos pasos. Esa pregunta lastima y hiere a una madre que está sufriendo la pérdida de un hijo. La investigación no debe depender de la condición personal o social de las víctimas. Más fuerte es que un sargento le diga o le pregunte, ¿usted sabe lo que estaba su hijo? Mi contestación fue, si fuera su hijo, ¿reaccionaría de la misma manera? ¿Acaso, me pregunto yo, los muertos o víctimas del barrio son menos que los muertos o víctimas de lugares privilegiados? Como líder comunitaria también sentí el atropello al ser recomendada como representante de la comunidad a la Junta de Directores de la corporación, para lo cual tuve que ser entrevistada, mientras que otros miembros de la Junta no fueron entrevistados. Me pregunto entonces, ¿dónde está la violencia? Es tiempo de reflexionar si la violencia en los barrios es más que en otros lugares, o es que en los otros lugares se maneja de manera diferente. Todos somos iguales y tenemos los mismos derechos. Basta ya de la hipocresía y de ver las situaciones con lentes diferentes. La cara de la violencia es la misma en cualquier escenario. Gracias.